Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo estás, Lalo? Sergio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues bien, te tengo una sorpresa. A ver. Y quiero decirles a los amigos que sí es sorpresa, porque Sergio pues, regularmente no sabe de qué vamos a hablar conmigo, que es sorpresa, no está preparado. De hecho, una de las cosas de este programa es que no preparamos las cosas de sorpresa. Y las que no son sorpresa tampoco. Exactamente. Todos nos sentamos aquí a hablar pasa por acá. lo que se nos viene a la mente, ¿no? Sí, mira. La sorpresa entró y ya salió. Ya salió porque se le apagó la sorpresa a este güey. Bueno. No, ¿le damos Viagra a la sorpresa o qué? Sí, no importa, aquí yo lo prendo. Mira, Sergio. Ándale. Estamos cumpliendo justo en la dieta. Un año de que empezamos a hacer los programas. Vaya. Yo sé que no, más o menos no tenías todo el dato, pero yo sí lo chequé ayer. Cuando está saliendo esta grabación, cumplimos exactamente un año. Entonces hicimos un pastelito para celebrar. No sé si alcanza a verse ahí. Muy bien, muchas gracias. Los 15 años. Yo pensé que era Steffi la sorpresa. No, fíjate que de lo de Rubí me quedé pensando que yo no voy a poder ir a la boda de Rubí. ¿No? No es boda, es 15 años. Perdón, los 15 años. ¿Pero tú sí? Sí, yo sí, claro, por supuesto. Porque tú eres gente conocida. Ah, sí. Y yo no soy conocido, entonces el papá dijo que era puro conocido. ¿Ah, sí? Pues yo pensé que era para todo el mundo. Que había invitado a toda la banda, pues ya íbamos todos, ¿no? No, dijeron pura gente conocida al último. Ya dijo, no, es para pura gente conocida. Entonces, pues tú ya eres conocido. Sí, me conoces aquí en la cuadra y los editores nada más. Por cierto, aquí tenía yo algunos datos que te quiero platicar. ¿Vamos a apagar esa velita o no? La dejamos prendida. Si quieres, bueno, ¿la quieres apagar de una vez? No, dejamos prendida. Fíjate que me quedé reflexionando después de un año, amigos, que hacemos el programa con Sergio, que pues él muy amable se ha prestado a muchas cosas, muchas bromas, mucho desmadre que hacemos aquí, pues él siendo muy serio. Y me puse a sacar datos de cómo nos había ido este año. Y encontré cosas pues bastante increíbles. A ver, no, voy a apagar eso, ¿eh? Apágalo pues. Es que me ven el humito en la nariz. Fíjate que para hacer un programa de autos que no saca autos, pues está bastante padre estos datos. Solo hablamos de autos, pero casi no mostramos autos. Fíjate que en este año tuvimos 3.646.816 vistas de los videos, ¿no? Está muy bien. Tuvimos 26.090.000 minutos de visualización, 26 millones, ¿sí? Por ejemplo, los amigos que nos hacen favor de vernos, nos ven por 7 minutos el promedio. En promedio. O sea que no los aburrimos tanto, no, porque los videos son como de 10 y tú, ya como calcita dicen ya la chinga, pero todavía hay un poquito. Sí, está bien. Y fíjate que son 96% hombres los que nos ven. Sí, eso nos imaginábamos. No creo que muchas mujeres hablen aquí a ver a Steffi o esperando a ver a Steffi. Y bueno. Pero sí hay un 4.2 de mujeres que nos ven, las que han aguantado el rigor. Y que agradecemos mucho que nos vean. Que les hemos dicho sus cosas, luego yo que les digo, y que se me enojan. Entonces, también quiero agradecer también a este año, pues a los productores asociados, a Jonah y a Gustavo, que han aguantado el rigor de estar pues con el proyecto, a todos los editores que han estado pues aquí pues moliéndose, tú sabes, horas y horas de estar buscando fotos y poniendo cosas, desde Diego, desde Carla, bueno, los que están ahorita, Daniel, Luis, Ariel, que está allá atrás. Entonces, pues sin ellos tampoco hubiera podido hacer este show. No hubiéramos podido hacer. Entonces, bueno, lo quiero dejar aquí porque de aquí les vamos a tener una sorpresita preparada. Okay. Algo que no te gusta mucho, creo. Bueno, ni modo. Son los bloopers. Se los vamos a poner aquí y bueno, pues es para que más o menos disfruten todo lo que nos equivocamos. Es difícil hacer bloopers con Sergio, debo decírselo. Porque él, a diferencia de todos los videos que ustedes ven en internet, él los hace en vivo. O sea, digamos que esto es en vivo. No hay chance de equivocarse. Sí, nos podemos equivocar, pero no hay de que corte y grábale y eso como regularmente toda la gente hace. Entonces, para mí ha sido un reto muy grande poder adaptarme a Sergio, que pues él es el maestro, por eso le dicen el maestro y yo el alumno, y me trae así. Ha sido difícil para mí agarrarle el ritmo y agarrar... Y ustedes pueden ver los primeros videos que estaban horribles. Digo, no es que esté muy chingón, pero ha sido difícil.
pero ha sido muy gratificante. Te quiero dar las gracias No, por al este año. contrario, gracias a ti, Eduardo. Sergio, he aprendido un montón. Yo creo que a la gente también. Y pues no por nada eres el maestro, ¿no? Y muchas gracias. Mira, todos aprendemos de todos, ¿no? Obviamente yo tengo un poquito más de experiencia en coches que tú, ¿no? Pero tú me has enseñado muchas otras cosas. No es aquí un programa de echarnos flores mutuas y a rato van a decir que agarremos un cuarto, ¿no? No se trata de eso, no nos da por ahí, ¿no? No, seguro que no. Sí, así es, todo lo contrario. Pero ha sido un muy buen año. Pues vamos a ver cuánto tiempo más nos aguantamos, ¿no? Pues sí, yo sí te aguanto. Tú de repente vienes así, que no Mira, yo estaba viendo el otro día, bueno, no vi el programa, pero vi los comentarios que me mandaste la gente del programa que grabamos sobre JIT, que estaba yo muy mal. Hay uno incluso puso, ¿qué tienes? Pues no, tenía sueño, pues había dormido poco. Grabamos ese programa muchas veces al principio de la mañana, bueno, al principio para mí, como a las 10 de la mañana por ahí. Y yo había dormido muy mal, tenía mucho sueño. Fíjate, mi foto de perfil de mi página de Facebook, ajá, es con un amigo, Héctor Ocampo, tú lo conoces. Ajá. Y estábamos en un evento de General Motors, los dos ahí medio disfrazados de Santa Claus. Y estábamos haciendo el jojojo cuando él tomó la selfie, ¿no? Y todos me ponen, no, pues tienes cara de borracho, ¿cuántas chelas? No había tomado yo un dedo de alcohol ese día, ¿no? Sí. Pero, pues sí, la cara de borracho en la foto la tengo, la reconozco, pero... Y hubiera estado mejor haber tomado, ¿no? Por lo menos hubiera disfrutado, pero pues sí, ese día no me sentía bien físicamente, no tomé ni un gramo de alcohol. Pero bueno. Sí, no, hay días que, pues no todos tenemos nuestros mejores días y tratamos de hacer lo mejor para ustedes y con mucho cariño, pero hay días que las cosas se nos salen luego de control. Sí, ¿no? Y como dice Eduardo, mira, yo tengo, mi agenda es muy llena, yo realmente tengo muy poco tiempo. Y esos videos los hacemos de esta manera, ¿no? Yo no sabía que venía ese pastel, no sabía... Muchas veces yo llego aquí, o la gran mayoría de las veces llego aquí y digo, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿No? Y sentados aquí 5 o 10 minutos antes de grabar, vemos de qué vamos a platicar y platicamos una sola vez. Difícilmente, muy raramente sentamos, no, ¿sabes qué? Salió mal, hay que volver a hacer. No porque nos sentamos superiores a los demás, sino por cuestiones de tiempo, ¿no? Entonces, en todos lados yo estoy así, yo soy como los médicos, ¿no? Los médicos tienen que trabajar en varios hospitales, dar consultas en varios lugares, para entre todos ellos lograr ahí un nivel de vida más o menos decente. Es similar a mi caso, ¿no? Entonces, los tiempos son un poquito complicados para mí a veces, y eso es lo que me lleva a eso que se transformó tal vez en una especie de estilo mío, ¿no? No me siento y estudio un guión y lo que digo aquí sea, no, es que había pensado decir esto. Es absolutamente natural, como dice Lalo, no es en vivo, pero es como si fuera. Es como si fuera. Bueno, Sergio, pues gracias otra vez. Al contrario. Y gracias a todos ustedes que nos aguantan y que nos siguen viendo. Oye, ¿y si hacemos un programa en vivo luego? Ah, pues sí, ¿no? Pues tú sabes que cuando tú tengas el tiempo lo hacemos. Va. Ok, lo prometemos. Adiós. Hasta luego. Hola. Stephanie. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenida. Gracias. Pues aquí la tienen, amigos. Va a estar con nosotros este programa y vamos a ver si a la audiencia le gusta. Pues igual ya lo invitamos muchas veces. Pero para todos los que la pidieron, aquí están, porque decían que era falso. Corte, vamos a empezarlo, porque no te pares, porque si te paras, te cortas la cabeza y le cortas la cabeza a Sergio. ¿Cuál vas a hacer primero? Ay, no sé. El de la... Es el que me sale. Bueno, pero dime cómo... Si se les apagan, les voy a cortar los huevos. Uno a cada uno, para que dejes para la siguiente semana. No, déjanos para acá, para estar bien. ¿Listos? No, necesitamos eunucos que las protejan. Yo no. ¿Quieres ver más videos? Dale clic aquí. Sí, ándale. Mira. Espero estés grabando tú. Se está grabando, Para los bloopers. ¿Sabes la definición de naco? ¿Cuál es? No, real, o sea, No. es como ser estridente,
y como ser... Sin educación. No. Que rompes como con los paradigmas. O sea, por eso es que les molesta a la gente. Sí, o sea, por ejemplo, yo me pongo un saco todo brilloso, tú me vas a decir eso es naco. Pero la definición ya se hizo peyorativa, pero en realidad es porque es extravagante. Extravagante, estridente, que como que molesta al establishment. En general los nacos son extravagantes. Saludos a mis amigos de España. Le volvemos a cambiar. No, estuvo bien. ¡Ole! Que parece que se la rayó. No, ¿verdad? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Como quieras. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí? Bueno. Listos. Pinche madre, esta vez si ya la arreglas, cabrón. No, pues otra, pues es que no manches, la clave, clavos por, mira, todo tiene clavos. Que haga eso. Todo tiene Pero clavos. ¿por qué está desclavada, güey? Porque está bien frágil esta madre. Sí, es que aglomerado Chapix. 3, ¿sí? 2. Sí que, güey. ¿Qué? No, nada. 3. Di que no te quemé porque iba a decir pinche... No, lo que él está diciendo es, o lo dijo Sergio, no yo. Por ¿Qué eso lo se de ríe, primera cabrón. chofa? Ay, güey, pues yo no hago mesas, cabrón. No, pues ni yo menos la arreglo. Y ahí está arreglada, pues un rato, pues. Somos una producción low cost. Ese es el pedo, esa es la realidad. ¿Listo? Pero nos hace muy rentables. A ver. 3, 2. Hola amigos, soy Sergio. Bienvenidos a Tixus Autos. Güey, me voy a caer. Mejor no ponme las patas. Otra vez. Poquito hacia atrás. Ahí. Si quieres no la subo, nada más así. Ajá, sí, porque si no, O me voy así. a congelar y me voy a caer. Igual y sacas la personalidad o sacas así o como quieras. Ándale. Ok. Saludos a mis amigos de Colombia. Repítelo. Se te salió un gallo. O sea, estuvo muy bien, pero Y si, ahí hay papeles. Saludos a mis amigos de Colombia. y si piensas abrir las manos, no las abras tanto igual. Y para abajo, o... Ni para arriba, ni para abajo. Sí, para allá no. Para arriba ya. y para abajo sí, Ok. pero para los lados no. Bueno, también saludos a mis amigos de Argentina. ¿Lista? Para acá. Si te gustó el video, dale like. Te explico rápido lo de mi protesta. A ver. Mira, este es un café Starbucks. Y este es un café Black Gallery. Este es Black Coffee. Black Coffee. Esta es una empresa gringa y esta es una empresa Pero se dice leer. mexicana. Saben igual. Estoy decidido. Según yo me quedaba grande y ahora nunca me quedó chica. No, por eso nunca me la pongo, no me gusta eso. O encogió o te empanzonaste, güey. Yo me empanzoné. Un poquito más para atrás, Lalo. Ahí. 3, 2. Hola mis amigos de Tixus Autos, pues hoy les tengo una gran sorpresa. Está Steffi conmigo. Chicos, los esperamos en nuestro programa. ¡Ay! Es canal, ya. Este ya. Ya siento cada vez que nos las pones más aquí, güey. ¿Qué Pues pedo es que con tu- estoy, todo el tiempo estoy como intentando mejorar el croma, la neta. Entonces, ahorita con las luces así, Ya no vamos a salir como Barney, güey. no, pues tú te trajiste la morada. No, esa. y nos veíamos como Barney, güey, con la cara toda morada, güey. Por eso hasta nos dijeron que nos fuéramos a checar los riñones y todo eso. Tú, personalmente. Una parte de mí sí. ¿Ves? Pero como es algo que no tienes control, preocuparse con algo que no tienes control es... Ah, sí, es como la de Tom Hanks de Spy, que agarran al espía ruso y le dice, oiga, ustedes lo van a matar probablemente. ¿No está preocupado? ¿That will help? Ujú. Exacto. Ya. ¿Cómo me quieres poner? Ah, no, pues. Te dije. Si te gustó el video, dale click aquí.
Si quieres ver más videos, dale click aquí.